muchísimas situaciones, pero el Señor cada día nos habla a nosotros. A veces alguien en nuestro trabajo nos dice algo que nos toca nuestro corazón, nos redarguye algo que andamos mal en nuestra vida. A veces también el Señor dice que el Señor me llevó mucho a buscar a mí, por ejemplo, a Ezequiel. El Señor me puso mucho a mí a Ezequiel hace tiempo. Y el Señor me llevaba a mí que, por ejemplo, este era un profeta de Dios. Este profeta, antes de ser profeta, era sacerdote. Y el Señor lo que hizo con él y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es que Él rompió el molde con Ezequiel, así como quiere romper el molde con cada uno de nosotros. Él quiere que dejemos toda religiosidad que tengamos nosotros. Él quiere que dejemos todo nuestro pasado atrás. Él quiere que cada día de nosotros siempre estemos en esa construcción del Señor. Ahora, cuando el pastor estaba ayer, cuando empezó a hablar sobre la construcción, estamos sobre construcción, él veía las velocidades, la zona de construcción. Yo me veía como el Señor nos ponía esta malla que cubría toda la zona de construcción. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero estar acá, dentro del Señor, dentro de las manos de esta red. Yo sentía como si esa red fuera como si el Señor nos abrazara, como si el Señor no estuviera dentro de esa red siempre. Y siempre, cada día el Señor va a estar en construcción en nosotros. Siempre, cada día estaba haciendo algo nuevo. Yo veía como un edificio, era un edificio viejo. Era un edificio viejo, pero que el Señor estaba renovando piso por piso de cada uno de nosotros. Estaba renovando, un día renueva, por ejemplo, el día, por ejemplo, hay amistades que no nos gustan de nosotros, Él nos las quita de nosotros. Nos trae nuevas amistades que nos van a traer cosas buenas y cosas nuevas. Él, por ejemplo, a veces escuchábamos palabra que no nos edificaba. Él nos lleva ahora a buscar la palabra de Dios, que solamente es edificación y vida. Él a veces, por ejemplo, nos ponía que, por ejemplo, donde estábamos nosotros andando en el mundo, el terreno del edificio estaba malo, estaba feo. Andábamos en lugares que no le agradaba al Señor. Andábamos en lugares que eran de deshonra para el Señor. Y Dios nos pone a andar en sus caminos. Nos pone a andar y buscar las cosas de Dios. Esas eran las cosas que me ponían sobre under construction del Señor. Como decía Ezequiel, Ezequiel tuvo una visión del Señor, el cual veía una luz brillante, preciosa, y en medio de esa luz estaba un zafiro precioso del Señor y había unos seres vivientes. Ezequiel cayó en piso cuando él escuchó la voz, Ezequiel 2, que dice: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Eso fue tremendo, porque a veces cuando, por ejemplo, el Señor tiene ese encuentro real con nosotros, que Él quiere que tengamos ese encuentro real con nosotros. Ese encuentro no debe ser cada vez que llegamos al retiro. Para mí ese encuentro debe ser diario con el Señor, diario y continuamente, porque si no hacemos eso, no vamos a estar moldeados por el Señor continuamente. Señor, que cada día tengamos ese encuentro con el Señor. El Señor ya me llevaba a mí a mirar, por ejemplo, la vida de Moisés. Por ejemplo, Moisés era una persona de que Moisés, el Señor le habló por medio de una zarza y él tuvo ese encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, pero el Señor quería que Moisés diera algo más de él, desde su vida. Moisés quería, por ejemplo, le pidió al Señor que quería ver la gloria del Señor. A veces nosotros solamente nos quedamos con un encuentro, nos quedamos con una experiencia con el Señor. A veces nos quedamos con una palabra que nos dice alguien y esa palabra que nos dijo solamente nos llenó y solamente se queda ahí. Cuando el Señor quiere que sigamos pidiéndole más de Él, buscando más la gloria de Dios, para que nos lleve en esa palabra de gloria en gloria cada día, para que Él nos lleve a buscar más de Él cada momento de su vida. Por eso cuando Él estuvo en la gloria de Dios, cuando el Señor le permitió ver la gloria de Dios, que Él fue tan impresionante, y que cuando Él bajaba de la montaña, Él destellaba la gloria del Señor sobre su vida. Así que el Señor, que cada uno de nosotros, cuando tengamos ese encuentro real y verdadero con el Señor, cada día, el Señor sea
cada día, Señor, podamos transformar nosotros todo lo que nos rodea, todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor, todo nuestro trabajo. Por ejemplo, a veces yo me coloco, por ejemplo, cuando voy a mi trabajo, yo sí coloco mi adoración. Yo coloco mi adoración y coloco a veces coloco mis prédicas y todo eso. Y ya todo en el trabajo me conocen. Y hay personas que cuando te aprenden a conocer, te tratan diferente. Y hay personas que han llegado a mí en el trabajo y han llegado doloridas. Y empiezan de la nada empiezan a contarme sus testimonios. Y empiezan a contarme cómo están de mal en sus matrimonios. Cómo ni siquiera conviven con la esposa, pero ni siquiera duermen juntos. Cómo ni siquiera, por ejemplo, están ahogados en deudas, en depresiones. Están ahogados con tantos problemas que el afán de cada día los lleva. Y el Señor, por ejemplo, me usa a mí mucho en el trabajo porque yo le he hablado a muchas personas. Y el Señor, cada día, yo sé que hay personas que por ejemplo no las veamos en la iglesia, pero yo sé que algún día van a llegar todas a los caminos del Señor. Y por eso Él quiere que cada uno de nosotros poner ese lenguaje en nuestras bocas, para que no solamente la palabra que recibimos, esa palabra sustanciosa y revelada que cada domingo recibimos del pastor, no se quede solamente ahí. Por eso el pastor nos dice y nos continúa diciendo, si solamente se nos quedara un poquito de lo que Él dice, haríamos cantidades de cosas. Por eso el Señor que cada día quiere que cada palabra que escuchemos, en cada uno de lo que dijo Boris, de lo que ha dicho Armando, de lo que ha dicho Kelsita, de lo que ha dicho mi esposa, cada palabra de esas, si la ponemos en el lugar correcto, en un corazón que es receptivo a las manos del Señor, el Señor va a hacer una obra grandiosa en cada uno de ellos. Por eso el Señor también me colocaba a mí que en Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Cuando el Señor me puso este sitio, ellos, esto es tremendo porque ellos esperaron la promesa que el Señor les había dado antes de marcharse, como lo decía Boris anoche. Ellos esperaban la promesa, Señor, que Dios les iba a dar en ese Pentecostés la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos no se quedaron en ese lugar. Ellos no se quedaron en ese lugar, sino que ese lugar contagió toda el área donde estaban. Y ellos salieron y predicaron y hubo un gran avivamiento en cada uno de esos. Por eso el avivamiento para mí comienza en estos encuentros, en cada uno de nosotros. Este avivamiento debe ser continuo para que nosotros podamos conquistar esta ciudad de Nueva York. Otro versículo que me llegó mucho a mí, está en la palabra, dice en Hechos 9, 4, 5, dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirá lo que debes de hacer. El Señor, como todos saben, Saulo era un perseguidor de los cristianos. El Señor lo transformó porque tuvo un encuentro con el Señor. Ese encuentro que tuvo con Él marcó su vida para siempre. Ese encuentro que que el Señor lo tiró al piso. Tuvo ese encuentro con Él que le dejó ciego y después recobró su vista a los 3 días, así como Jesús a los 3 días también resucitó. Él resucitó porque el Señor lo resucitó nuevamente. Lo sacó de la muerte a la vida. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y por eso vemos que Pablo fue para mí uno de los mayores, no fue discípulo, pero fue uno de los mayores personas que transformó para mí el cristianismo en su iglesia. A veces el Señor nos habla mucho, y nos habla mucho a veces en las lenguas que a veces vienen a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Cuando yo tuve el encuentro con el Señor, en la parte de allá atrás, hace 2 años, en esta misma época, y para mí fue algo tremendo porque yo pude sentir la mano del Señor, cómo cambiaba, cómo yo sentía que algo y corrían ríos de agua viva, como dice su palabra sobre mí, y esos ríos me lavaban completamente, y esos ríos me limpiaban, esos ríos sacaban toda la iniquidad, toda la suciedad, porque ese día para mí hubo algo que transformó, porque el Señor a veces dice que el Señor a veces quiere que seamos como niños, y yo ese día en ese tema que dio la pastora, yo me sentí como un niño, porque ella cogió una jarra
y esa jarra estaba completamente llena. A mí nunca se me va a olvidar porque es una experiencia, perdón, vacía. Y la pastora llegaba y vaciaba vaciaba otra jarra en esa vacía. Yo estaba como esa jarra. Yo iba a la iglesia. Yo era cristiano, pero yo no seguía a Jesús. Yo no seguía a Jesús como debía de seguirlo. Así me sentía yo. Yo me sentía vacío. Yo sentía que algo faltaba dentro de mí. Y yo dentro de mí anhelaba y anhelaba y anhelaba que esos ríos, que esa agua que caía en esa jarra, cayera sobre mí. Y eso fue lo que pasó. Yo estando ahí, simplemente cerré los ojos, como ustedes lo van a hacer hoy, como ustedes lo van a hacer durante hoy, mañana, cuando el Señor quiera. El Señor va a transformar sus vidas de una forma tan impresionante que ustedes no van a aguantar la presencia del Señor. Cuando vino sobre mí, Espíritu Santo, fue algo que me transformó porque fue algo que yo no podía parar. Yo sentí dentro de mí, como de verdad, como dice en Pentecostés, yo sentía un viento recio que venía sobre mí. Gracias, hermano. Yo sentía un viento recio que venía sobre mí y ese viento me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no paraba y no paraba y no paraba. Algunos no paraban ese viento. Algunos decían, Jezabel, fuera, fuera, fuera. Y yo decía, pero ¿qué hablan? ¿Qué hablan? Yo no podía ni abrir los ojos, me tuve en el suelo como casi 2 horas. Los que estaban acá, muchos de acá estaban acá se acuerdan. Cuando yo salí de ahí, yo me sentía completamente como caminando sobre las nubes. Ya como flotando, así me sentía flotando. Me acuerdo que el lunes llamé al pastor y le digo, pastor, ¿qué hago? Digo, pastor, ¿qué hago? No quiero ni ir a trabajar, no quiero ni hacer nada, no quiero nada. Me daban las 6 de la mañana, me daban las 7 de la mañana y yo para irme a trabajar y no paraba de hablar lenguas. Y toda la noche hablando lenguas y mi esposa ya decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me voy a volver loco? No me deja ni dormir, decía mi esposa, ¿qué voy a hacer? Y el pastor me empezó a explicar, me empezó a contar y para mí fue algo grandioso cuando eso. Por eso cuando hablen en lenguas, no cierren su corazón. Hay gente que cierra el corazón y cierra su mente. No cierren su corazón, cierren tu mente. Simplemente dejen que el Señor fluya libremente. El Señor fluye, fluye, fluye. No lo resistan, porque si ustedes lo resisten, no fluye el Señor. Y el Señor va a hacer cosas increíbles que ustedes se van a asombrar con ustedes. El Señor les va a poner a hablar cosas que ustedes ni se imaginan que ustedes van a hablar. Van a hablar y van a hacer como dice la palabra, con gemidos indecibles, que ustedes ni alcanzan a imaginar lo que Él alcanza a hacer con ustedes. Bueno, pasando a otro tema, hay otro lenguaje que el Señor creativo quiere hacer con nosotros. Es que Él a veces hace cosas a través de movimientos corporales. A veces el Señor me llevó otra vez a Ezequiel 4, del 4 al 6, dice, luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días, que son los 309 días que ellos pecaron. Pasado este tiempo te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Wow, para mí esto fue de locos. El Señor estaba tratando de una forma con Ezequiel totalmente ilógica. Él le decía que se acostara por un lado, pues que se acostara sobre otro lado. Para mí esto es ilógico lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Esto me lleva también a 2 Samuel 5:14, dice, mientras tanto David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Eso era cuando David, estaba tan contento y tan feliz con la presencia del Señor, que él usaba su cuerpo para danzar delante del Señor sin prejuicios. Él usaba, como usa con cada uno de nosotros, a veces movimientos que hacemos nosotros que no sabemos por qué los hacemos, pero que es para darle la gloria al Señor. Valentín. Amén.
Otro lenguaje que el Señor quiere en nosotros transformar es el lenguaje creativo escrito. Y es aquel más importante para mí de todos, que es el que se plasma por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:2 dice, en la traducción actual nos dice cuenta que Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Es cuando, por ejemplo, a veces el Señor usa nuestras vidas de una manera sorprendente. Personalmente les cuento una experiencia que me ha sucedido últimamente. Es a veces cuando entro en la presencia del Señor, el Señor me ha puesto a escribir. A veces el Señor usa nuestras manos solamente para cosas que a veces pensamos, pero Él usa las manos también para escribir. Y a veces paro y no paro de escribir. Y Él, por ejemplo, pongo a leer cosas, el Señor trae cosas a tu mente y simplemente dejas usar por el Señor como Él te quiera usar. Le ponga límites a lo que Él tiene escrito. Otro lenguaje, que es el lenguaje creativo, que viene por símbolos, que viene por imágenes, por sueños, por visiones. Por ejemplo, le digo en Ezequiel 4:1-2, le digo: Ezequiel, toma un molde de barro fresco, dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor, dispuesto a conquistarla, con escaleras y máquinas para derribar murallas. Dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla. Es increíble, pero lo que Dios quería hacer era advertirle al pueblo al pueblo de Judá que iba a ser, de Israel en ese tiempo, que iba a ser destruido. Él usó a Ezequiel, ¿cómo lo pone a dibujar? Una maqueta, lo que llamamos nosotros. Lo puse ahora una maqueta de la ciudad real que iba a ser destruido. Otra forma de que simbólicamente que el Señor nos habla es cuando vemos, por ejemplo, el arco iris. El Señor dijo que nunca más destruiría su tierra y daba esa señal de pacto que Él hacía sobre nosotros. Otro mensaje, otro lenguaje simbólico que a veces el Señor nos muestra es cuando la estrella de Belén, Mateo 2:9 dice: ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿A cuántos aquí nos ha hablado el Señor por sueños? A muchos. Yo creo que continuamente nos habla por sueños. Es importante que a veces esos sueños que tengamos le preguntemos al Señor si son de Dios o no son de Dios, y que a veces usemos las personas correctas para buscar esa revelación. Hace un mes yo me encontraba en Cali. Ustedes saben, mi papá falleció. La ilusión mía era, yo logré despedirme muchos meses antes de él, gracias al Señor. Permitió ir a Cali y despedirme de mi papá. Por tal una experiencia así, más o menos. Yo llego a Cali el mismo día que él fallece. Yo me encuentro frente a él. El Señor me llevaba a mí en mi aceleres y en mi afán. El Señor me decía: ora. Yo, dentro de mí yo decía: voy a orar por él, porque el Señor lo va a resucitar. Lo va a resucitar y lo va a levantar de esa tumba. Y el Señor ponía en mí. Cuando yo iba a hacer eso, hasta hablaba con alguien. ¿Dónde está? Que si no está. Bueno, hablaba con Casey también ese día. Estaba yo justo ahí en ese momento cuando el Señor trae a mí una palabra y me dice Eclesiastés 3, me dice: todo en esta tierra tiene su tiempo de nacer y tiempo de morir. Cuando el Señor me dice eso a mí, yo me quedé perplejo con
pone eso porque el Señor me dice, es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor. Ya no es lo que yo quiera, no es lo que yo anhela, porque a veces hacemos lo que a veces sentimos por emoción, por la situación que nos encontramos, pero es lo que el Señor ya lo ha dispuesto y que tenemos que aceptarlo, porque el Señor es sí y amén. Y hace como una semana y media pude tener un sueño con mi papá, se los voy a comentar. El sueño era que me encontraba con mi papá, estaba él en su camillita y lo abrazaba en mis brazos. Lo tenía en sus brazos y yo lo miraba a él y yo le decía, papá, yo te amo, porque esa era mi anhelo de haberle dicho, yo te amo. Yo le dije, te amo, pero quería decírtelo por última vez. Decía, papá, yo te amo. Él me abre sus ojitos así como enfermitos y me dice, yo también te amo. Y lo llevé por una camilla cuando se abrieron dos puertas. Y esas dos puertas se abren y me acerco yo delante de la camilla y lo miro a él. Cuando lo veo, yo me quedo sorprendido porque lo veo completamente transformado. Lo veo como una persona cuando tenía 20, 21 años, cuando se casó con mi mamá. Yo le decía, papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te rejuveneciste? Para mí eso transformó mi vida porque la persona que interpretó este sueño me dijo, esta es la confirmación que el Señor ha recibido a tu papá con dos testigos delante de él. Y tu papá está en la presencia del Señor. Wow, eso para mí cambió mi vida totalmente porque me dio un descanso, una paz que solamente el Señor la da. El Señor la da realmente. Otro lenguaje que el Señor quiere que usemos es el lenguaje creativo que Él a veces usa con sus manos por medio de imposición de manos. Segunda de Reyes 4, 32, 34 dice, cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Y cuando el cuerpo de Eliseo tocó al niño, comenzó a revivir. ¡Wow! Eso fue tremendo. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo el Señor usó a Eliseo para darle vida a este joven. Cómo el Señor puso algo. Ahí usó todos los sistemas, esto simbólicamente, y usó sus manos y se puso encima de él para darle vida a esta persona. El Señor ponía en mí una historia que muchos conocen, pero que muy pocos tal vez le han puesto la atención. Y me ponía hace poco la historia de María. Ustedes saben que en la Biblia hay varias Marías, ¿cierto? Hay una María que es la María Magdalena, que juzgado por sus pecados, pero el Señor la perdonó. Hay otra María que es la madre de Jesús, la que todos conocemos. Y hay otra María que es María de Betania, que es la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Esa María a mí tocó mucho mi corazón cuando me hablaba de hace poco, porque resulta que ella era una mujer. Cuando, por ejemplo, Jesús fue a visitar la aldea, ¿cierto? Y Jesús visitó su casa. Jesús estuvo en la casa de ellos. Y Marta andaba afanada y andaba turbada, porque Marta andaba haciendo los quehaceres para atender mejor al Señor. No está mal eso, pero Marta se había perdido la mejor parte, y era que María estaba a los pies del Señor. Cuando María estaba a los pies del Señor, decía, yo veía que sí tenemos que estar cada uno de nosotros pegados a los pies del Señor, pegados de Jesús, escuchando y viendo siempre la mejor parte, sin turbarnos, sin cargarnos. A veces nos perdemos por tantas ocupaciones de la vida eso que el Señor a veces pone sobre cada uno de nosotros. Y otra situación que usaba con María era que cuando le avisaron a Jesús que Lázaro había muerto, cuando Jesús llega
al pueblo, Marta sale a su encuentro y Marta le reclama al Señor. Marta se viene y le reclama al Señor y le dice, porque es en mi lenguaje, estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué no viniste temprano? Sabes que Lázaro había muerto. Le reclamó al Señor. Sin embargo, María tuvo una mejor reacción. María también le reclamó al Señor, pero María llegó a los pies del Señor. María se humilló al Señor. María tocó el corazón de Jesús. Y eso para mí es tremendo, porque a veces venimos delante del Señor con una actitud, pero a veces lo que queremos de hacer es tocar el corazón del Señor. Que el Señor llama la atención del Señor con una humildad. Sabemos que el Señor lo destrozó y el Señor hizo una obra tremenda. El Señor resucitó a Lázaro, como todos sabían. Y otra situación era cuando María llegó a la casa cuando Jesús llegó a la casa otra vez donde estaba María, ¿cierto? Pero María tuvo una actitud diferente con él. Dice que María vació un perfume muy costoso sobre él. Y dice que eso fue agradable a los ojos del Señor. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que dar siempre lo mejor que tengamos para el Señor, sin medida, sin guardarnos, sin nada lo que Él a veces tenga para a veces nosotros reprocharnos por qué no damos lo mejor de nosotros. Por eso ella usó sus manos. Dice aquí, ella usó sus manos y ella usó las manos para bendecir al Señor, para darle lo mejor al Señor. Bueno, hay otro lenguaje creativo que es el que a veces el Señor nos habla a través de la adoración. A veces el Señor usa adoraciones que llegan a lo profundo de nuestro interior. Y Él quiere que cada uno de nosotros, no seamos como les decía anteriormente. Hay personas de que, por ejemplo, no pueden entrar en la presencia del Señor si no es con una u otra alabanza, una u otra adoración. Tiene que ser un cantante específico o una agrupación específica. Cuando el Señor quiere que seamos únicos delante de Él, seamos originales delante de Él siempre. Por eso la mejor adoración que el Señor recibe es la de tu boca. Es la de tu boca, la que tú le des al Señor con tu adoración. Por eso cuando el pastor dice aquí, Señor, adoren, el pastor no lo dice simplemente por decirlo, sino porque la adoración provoca que el Señor venga y se derrame sobre cada uno de nosotros, que es lo que queremos en este día. Amén. Amén. Es todo. Dios los bendiga.